Rock and Metal, Live Headbangers, presenta en esta 44ª sesión a Ratt. Que la disfruten. Listo, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Monday Night Rock and Roll, llegamos al programa número 44. Ahora vamos a hablar sobre una banda, pues creo que todo el mainstream fue casi en su totalidad la discografía completa, salvo el último, espero que no sea el último disco, pero bueno, vamos a hablar sobre una banda que me gusta mucho. Hay muchos fans. Esperamos al rato a ver si se conecta un mega fan que conozco, ojalá y se pueda conectar. A ver, aquí. Y vamos a hablar sobre Ratt. Bienvenidos, Alejandro. ¿Me escuchan ya? ¿Sí? Sí, ya te escuchamos, Enrique. Bien, buenas noches. Gracias. Pues Enrique, Diego, Carlos, buenas noches a todos los invitados que están por ahí. Un gusto verlos como siempre en este lunes. Y sí, vamos a hablar de una banda de una etapa muy característica, totalmente ochentera. Yo no me considero fan de esta banda, me gusta y tiene una historia muy peculiar. Me llamó mucho la atención los personajes, los músicos que han pasado por esta banda. Sí, bueno. Y bueno, hablar del éxito que tuvieron, por qué lo tuvieron. Y bueno, también decir que fue todo un suceso, no solamente Ratt, sino el glam metal como un fenómeno cultural que se dio en los 80 y que pues como tal tuvo su apogeo, tuvo su declive, y de ese declive ya no se levantaron muchos de ellos, entre ellos Ratt. Entonces vamos a hablar un poquito de todo esto y va a ser un placer compartir otra vez con ustedes. Buenas noches. Perfecto. Diego, buenas noches. Buenas noches. Ay, no me salió. Pero de nuevo, ¿puedo? Sí, dale. Toma 2. Bueno, ya tengo un rato que no toco. Buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos. Y pues bien, Ratt, igual coincido con Alejandro, no soy fanático, pero sí es un referente de los 80s. Es una banda que la ves y la recuerdas con cariño. ¿Por qué? Porque estaba, vamos a decirlo como dicen los mexicanos, en el ajo de todo el Sunset Strip, de todo lo que pasó en Los Ángeles, de todos los excesos, de toda la locura, de toda esa gran era que fue formidable, que nos trajo los 80s. Y yo creo que hay muchísimas historias que contar de Ratt, y no solamente de cuando fueron grandes, sino también su declive. Está interesante, muy trágico, especialmente con el nombre de Robin Crosby, ¿no? Pero Así bien, es. buenas noches y va a ser un gusto platicarles. Justamente. Enrique, buenas noches, bienvenido. Hola a todos, buenas noches. Alejandro, qué elegante te ves hoy. Siempre elegante. Creo que no habemos fans de Ratt hoy aquí, ¿verdad? A todos nos gusta, pero no sé si alguien de ustedes se considere realmente fan de Ratt. Pues invité al fan número 1, a ver si se conecta al rato. Se llama Lalo, que sí. Eduardo Galloso. Siempre es bueno que haya un fan apasionado. Soy fan de otras bandas de la época, pero de Ratt no, y precisamente creo que le debo a que sí me gusta Ratt, pero nunca entré tanto en la banda porque sí me gustaba mucho, por ejemplo, Dokken. Sí me gustaba mucho, obviamente Accept, Dio, Rainbow, Scorpions, Van Halen, todos me gustaban, y Ratt siempre lo vi como que pues esta banda también toca bien. Debo confesar que a mí de repente sí me parecen un poco repetitivos. Siento que tal vez la banda no es tan versátil como otros, incluso en cuanto a la creación de baladas, de power ballads, que es una de las fortalezas de ese tipo de bandas. Ellos no son tan prolíficos, tienen una o dos por ahí. Ellos lo dicen, sonamos igual en todos los discos. Sí, pero es una banda que, como dicen, ya lo mencionaron, estaba en el lugar adecuado, en el momento indicado, y si no estaba, lo buscó, porque así como Metallica no era de San Francisco, se fue a San Francisco. Ratt no era de Los Ángeles, era de San Diego, pero se fue a Los Ángeles, se fue a donde estaba, se fue a Hollywood, a Sunset Strip, todo eso, ¿no? Buscando la acción, y la encontraron.
Sí, así justamente le pasó a esta banda. Esta banda, déjame decirles, llegó en el 84 con el segundo, bueno, con su primer acetato, el primer álbum, después del EP que lanzaron, ahí los conocí. Ahora que estoy escuchando otra vez la discografía, y cuando escucho primero el Out of the Cellar y luego el primer EP, creo que hubiera cambiado, hubiera cambiado la percepción en aquellos años 80, porque la percepción fue primero escuchar el Out of the Cellar, buenísimo disco, el Rumbo al Estrellato, y después el EP del Rat, el álbum homónimo. Y ahora que los escucho primero el EP, que no es tan bueno, trae una, dos o tres rolas, si acaso, destacables, y si hubiera comenzado por ahí, yo creo que no me hubiera enganchado tanto como lo hice y como pasó, iniciando con el Out of the Cellar. Pero es una banda muy buena, una banda que me trae muchos recuerdos, y una banda, qué curioso, una banda que cuando fueron a México, que estuvimos ahí en el Hard Rock, pues fue un concierto que pues no recuerdo por extraordinario, pero tampoco lo recuerdo por muy malo, fue un requisito estar ahí como melómano, como fan de Rat, como fan del glam metal, como fan del metal, simplemente porque ahí tengo el boleto y fui a ese concierto y estuve presente. De ahí fuera, pues Me no. acuerdo ese concierto del Hard Rock Café que un amigo, bueno, porque sale el vocalista y pues todo el mundo, bueno, los que esperábamos ver a Rat, pues Rat sin Stephen Pearcy es algo raro, ¿no? Es como Van Sí, Halen con sí. Gary Sharon. Bueno, ¿y quién vino de Rat? Ah, es que vino el manager. Ah, bueno. Entonces, Sí, sí, fue una experiencia rara. Te digo, sales del concierto, salimos del Hard Rock y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué vimos? Bueno, está bien, estuvo bien el concierto, hasta ahí no fue algo extraordinario. Creo que ni siquiera escribí alguna reseña memorable para esa ¿Quién ocasión. venía de la alineación ochentera? ¿Quién venía? John, no más Bobby Blotzer y Warren de Martini. Ah, bueno, de Ajá. Nede Martini. Sí, pero estaba John Corabi, que no cantó, nada Ah, más sí. tocaba la guitarra. Era así, guitarrista, sí. El cara de niño, no me acuerdo del nombre de ese bajista, el que sustituyó a Juan Crucier. Ujú. Y sí, no me acuerdo qué diablo se llamaba el vocalista también. Pues le echó los kilos. Fue una noche de nostalgia, veías playeras, no negras, grises, porque eran de los Grises. 80, estaban grises y con despintadas, pero ahí estábamos todos, pues una noche muy, muy padre de memorias, Sí, pero muy sí, buenas. Fue una noche, estuvo padre la noche, estuvo sí, padre. Además yo no me arrepiento, ¿eh? parte de la charla de hoy pues es recordar algunas canciones y yo que las recuerdo siempre con la época de la secundaria, de la preparatoria. Bienvenida mi queridísima amiga Mari Carmen Cantalapiedra o Cantala Rock, Cantala Rock and Roll, porque tenemos muchas anécdotas de aquella época de escolapios en el CEL. Pero bueno, vámonos Alejandro con el primer y único EP de Rat 1983. Fíjate que antes de hablar un poquito, vamos a hacer un poquito de historia de estos y en general el movimiento del glam metal. Me llama mucho la atención. Tengo este libro me ha ayudado mucho a entender el heavy metal como un fenómeno social, cultural, y tratar de ponerlo en contexto en cada una de sus Muéstralo otra épocas. vez. Mira, es un disco un libro muy bueno que se lo recomiendo a todos. Se llama Heavy Metal, The Sound of the Beast, escrito por Ian Christie. Y lejos de Nos hacer pasas el dato por WhatsApp, Sí, ¿no? claro, claro. Y lejos de hacer una recopilación de datos, de fechas, etcétera, hace un contexto histórico de cada una de las épocas fuertes que se vivió el heavy metal. Y me llama mucho la atención que Rat termina siendo apenas una referencia, un pie de página, lo que habla un poquito de cómo se comportaron esas bandas después de su gran apogeo que tuvieron. Y dentro del libro va como que poniendo en cada uno de sus momentos históricos a cada una de las bandas importantes. Rat está obviamente, pero empieza como algo que empezó como un vendaval impresionante que se detuvo y que ya no tuvo ningún despeje y que quedó simplemente como una referencia. Y me da la atención lo que dice en la página 55, cuando empieza a hablar de lo que es el movimiento en Los Ángeles. Dice, en agosto de 1981, y esta parte es importante, en Los Ángeles, un disc jockey y un dueño de una tienda pequeña de discos que se llama Brian Slagle, dice, lanza
una pequeña revista que se llamaba New Heavy Metal Review, ¿sí? Y decía, para esas épocas no había una escena metalera en Los Ángeles. Todos los que yo escuchaba eran malísimos. Y yo me dedicaba a hacer reseñas de la New Wave of British Heavy Metal. Dice, y yo fui a aquel concierto histórico donde Iron Maiden congrega 14,000 fans en el Long Beach Arena, de cual se desprende el disco Killers, y que le abre la banda UFO. Dice, y yo estaba tratando de buscar actos locales para poder presentarlos. Dice, antes de eso, estamos hablando de 1981, antes de esa época, solamente existía Van Halen y Quiet Riot. De Van Halen ya habíamos hablado que en aquel tiempo decimos en la plática que fue la primera banda real americana de heavy metal. Dice, pero de ahí en fuera no tenía nada más que platicar hasta que alguien me presentó a Motley Crue. Dice, y Motley Crue llega y digo, estos cuates, carajo, tocan como lo que yo esperaba de una escena de Los Ángeles. Dice, pero no llegaron solo, me presentaron a otra banda que se llamaba Rat. Dice, y esto es importante, y todos los miércoles a partir de agosto de 1981, con un cover de $1, se presentaban Motley Crue y Rat, ¿sí? Por 3 horas, dice, y ahí iban a verlos. Para que se den una idea, El Trovador, si ustedes vieron la película, afortunadamente las 2 películas de Bohemian Rhapsody y la de Rocketman de Elton John, pues tienen muchas referencias y fueron tan exitosas que dieron lugares comunes. Una de las mejores escenas de la película Rocketman es cuando hace su debut en Estados Unidos Elton John, y lo hace precisamente en Los Ángeles, en el club del Trovador. El Trovador. Sí, entonces ahí decía Brian Setzer, en 1981, a partir de agosto, por $1, cada miércoles podías ver a Motley Crue y a Rat. Dice, y habla de Rat con estas palabras. A diferencia de todas las demás bandas, Motley Crue, por ejemplo, se presentaba como una banda más de punk. Sin embargo, Rat, ¿sí?, explicaba, dice, eran básicamente como un Judas Priest americano. Todos estaban vestidos de negro, con cuero. Dice, usaban sus Flying Big Guitars. Dice, y el futuro guitarrista de Ozzy Osbourne, Jake Hill Lee, estaba en la banda. Dice, sonaban durísimo y hacían unos riffs espectaculares. Dice, ¿dónde quedó esa banda que empezó como Judas Priest? No lo sé. Yo no me imagino un Rat vestido de cuero negro haciendo unos riffs de guitarra al tipo Motley Crue, porque obviamente ese sonido se perdió cuando empiezan, obviamente por exigencias de mercado. Cambiaron su look, porque si se estaban presentando como una versión, digamos, angelina de Judas Priest, eso se perdió totalmente en 1981-82. Llega 1983 y empieza el boom del glam metal, pero haciéndolo como una referencia del lugar en el que estaba haciendo. Obviamente estamos hablando de Hollywood, de Los Ángeles, donde había mucho glamour, donde había mucha música que escuchar. Entonces Motley Crue empieza a ser una de las gran referencias, pero el segundo gran pionero del glam metal americano fue Rat. Y Rat empieza con este primer EP que, muy mal producido, por cierto, si uno oye las primeras canciones, yo creo que valen la pena 1, 2, y la importante de ese EP es las personas que se sumaron a su proyecto cuando las escucharon, porque a raíz de esto firmaron un contrato muy grande con una disquera muy importante, y de ahí vino toda su carrera en su vida, y muy meteórica, pero que les hicieron cambiar el look. Esta parte del libro me gusta mucho, porque Rat empieza con una idea y termina sucumbiendo a lo que era el momento espectacular, el momento de hacer dinero de las grandes disqueras. Yo creo que la disquera dijo, no me interesa hacer algo como lo que están tocando, necesito que se adapten a algo, y cambiaron totalmente su look. Pero bueno, hablando de este EP en particular, el Rat de 1980 y ¿qué es? 83 creo, ¿verdad? 83. Digo, lo escuché, tiene una producción muy básica, y que bueno, sirve para la referencia ideal. Si puedes mostrar la portada presenta las piernas de una mujer muy importante del metal. Esta se llama
¿cómo se llama esta muchacha? Tawny Kitaen, que era novia del ya fallecido guitarrista de Rat, que se llama Robin Crosby, y que sale también en la segunda portada, en la portada de su disco debut, ya el LP, y que también es aquella muchacha que se casó con David Coverdale en la época de los 80 y que hizo esos videos muy eróticos en aquellas épocas con él, que pues terminó en una historia de amor frustrada del señor Coverdale. Pero estas piernas son de esta señorita y bueno, era un gran Es la sex que symbol. acá hace el squid o el split en el cofre del coche en Here I Go Again, ¿no? Exactamente, es ella, que Sí. fue esposa de David Coverdale. Entonces, Que luego hasta ahí en esta portada, pues ya aparece un ícono femenino de esas épocas, ¿no? ¿Y que luego qué decías, Diego? que luego lo balconeó diciéndole que no tenía un pitote, que lo que tenía era lo que usan los jugadores de americano, Sí, se ponía el concha, protector, ¿no? que usaba su protector para aparentar que tenía un penezote, ¿no? Pero Sí. sí, así son los divorcios, ¿eh? Entonces, Sí, no, todo hay que cambia. tener cuidado, hay que tener cuidado. Sí. Sí, es correcto. Fíjate que sí es lo que te comentaba al principio, ¿no? Escuchamos a Rat y no sé por qué, pero es como que la mancuerna, piensas en Rat y piensas en Motley Crue. Es la misma época, 83, 84, y comienzas escuchando Rat, te terminas los 3 o 4 primeros discos y te sigues con Motley Crue te sigues. Hace rato en la introducción platicábamos de que si había algún fanático de Rat, aquí se acaba de conectar mi hermano Eduardo Galloso, Lalo Galloso, bienvenido. Si en algún momento quieres participar, pues prendes la cámara y el micrófono y con gusto te cedemos la palabra. Pero aquí está, hace rato platicábamos sobre ti, ahí está el fan, uno de los mejores fans entre Iron Maiden y Raps, ahí se va, ¿no? Ahí se va, Lalo, bienvenido y muchas gracias por conectarte. Gracias, Charlie, gracias a todos. Que Diego, el EP de Rat. Hijo, me encanta, me fascina. Hay una canción que es de mis favoritas, se llama You Think You're Tough. Y fíjate, y igual que tú, Carlos, obviamente conocimos Rat ¿por qué? Porque veíamos MTV o veíamos con M de música en Cablevisión y veíamos Round and Round. Y Round and Round es un clásico del rock, es una de las canciones más importantes del rock, ¿no? Es una canción, si piensan en Rat, yo creo que el 80% de las personas que ubican a Rat es por Round and Round. Pero yéndose para atrás, y este disco también, bueno, este EP lo sacaron después, tiene un sonido más ponchado, tiene un sonido, pues a lo mejor la producción no es tan buena, pero qué importa, no es como Iron Maiden los primeros 2 discos no tiene una producción así épica, pero sí tienen esa sustancia, sí tienen ese poder que hasta el día de hoy siguen tocando esas canciones. La canción y ya después con el tiempo que estudias un poco más a la banda, te regresas un poco atrás y empiezas a ver los bootlegs que hay de una banda que se llama Mickey Rat, que fue donde todo empezó, que era la banda de Stephen Pearcy, y donde proviene el nombre de Rat, que como bien dicen, no eran angelinos, eran californianos, mas no eran angelinos. Diego. Entonces, yo recomiendo mucho este disco, a mí la verdad me gusta mucho, y mi rola favorita es You Think You're Tough. Es más, uno de mis sueños, espero poder hacerlo, es tocar esta rola en vivo, porque el riff es algo súper ponchado y muy bueno. Recomiendo mucho. Un fanático de Rat sabe que este disco, quieras o no, es una joya. Sí, vale. Ahora fíjate que tristemente me deshice de la discografía de Rat y este EP me costó trabajo conseguirlo, ¿eh? Te repito, me fui por el lado of the Cellar y luego me regresé a ese a escucharlo, lo tuve en cassette, pero luego me seguí con los demás y después de ya casi por el inicio de la década de los 90 fue que conseguí ese EP original, un buen acetato y pues a mí la que más me gusta es la de Back for More, como la número 1 de ese disco, es una rolototota, ¿sale? Pero bueno, Enrique. Así es la primera versión grabada de Back for More que aparecería ya en el álbum propiamente dicho. A mí en realidad, como les dije hace rato, nunca me atrapó mucho Rat, pero creo que sí, esta es su mejor época.
a diferencia de cuando hablamos de quién hablamos, que estaba en el lado opuesto, de Journey, que tuvieron que pasar 3 discos para que saliera su cuarto álbum, fuera un clásico de Journey. La historia de Rat es todo lo contrario, su historia clásica, su disco definitivo es su primer álbum, y el EP No se queda atrás, también es referencia para conocer a la banda. Sí, una producción austera, una producción sencilla, pero cuando la música es buena, lo hemos visto en la historia de muchas bandas, pues la producción termina por jugar un papel secundario, ¿no? Después la banda estaría muy bien producida, pero no siempre tendría la calidad de las primeras grabaciones. Sí, eso fíjate que me gusta mucho ese disco, me gusta. Yo creo que no es si bueno o malo, o es el mejor de la discografía, o es el peor, simplemente es aparte, ese secuencia aparte, ¿no? Tengo la discografía de Rat y tengo su EP, así siempre lo he manejado, es una maravilla ese. Pero bueno, vamos, Alejandro, a 1984, con ese disco de Out of the Cellar, ahorita la comparto en la pantalla. Yo me enganché porque cuando vimos, creo que todo nos pasó, vimos aquel video en MTV, y además creo que, no me acuerdo si también lo pasaban en el programa de Canal 5 en el 2020, cuando vi el video me enganché con la música, y además me llamó la atención que estaba ahí el actor, el gordito, el actor Dom DeLuise, que es un actor que hace el papel, muchas veces el papel de mujer. Entonces dije, cabrón, ¿qué hace este güey aquí? Entonces, y cuando bajan en la mesa del comedor y está el actor haciendo el papel de señora, bueno, te enganchas visualmente, porque esa es otra ventaja de esta banda, los videos son muy bien producidos, me gusta mucho, y además ahí te quedas clavado, ¿no? Te quedas clavado bien en la parte visual y obviamente en la parte musical. Alejandro, Out of the Cellar. Bueno, cambió el look totalmente. Aquí tenemos una foto ya de Rat en su época de debut, 1984, donde ya cambian el look totalmente al glam metal, que se caracterizaba por ser un look muy andrógino, muy con peinados muy sofisticados. ¿Dónde quedaron aquellos músicos que se vestían de cuero negro y que trataban de emular a Judas Priest? Pues simplemente cambiaron su estilo, cambiaron su imagen. Pero otra vez entra el señor Brian Slagel un poquito antes, porque él hace unas compilaciones que les llamó Metal Massacre. Y en esa Metal Massacre tocaron varios, o se juntaron trabajos de varios grupos o de varias bandas, entre ellas las de Rat. Y curiosamente Metallica, que tuvieron historias totalmente opuestas, pero que estaban en la misma área californiana. Y bueno, Rat empieza a despegar lo que digo, llama la atención de varias personas, entre ellas, y yo creo que es lo más importante que les puede pasar a cualquier banda, es de que alguien como el señor Doug Morris se fije en ellos. ¿Quién es el señor Doug Morris? Es nada más y nada menos que el presidente de Atlantic Records, que le llama la atención el EP y decide firmarlos. Y cuando los firma, se trae a bordo al señor Beau Hill, que el señor Beau Hill ya había tenido experiencia como ingeniero de sonido en otras disqueras y que trabajó muy de cerca con Keith Olsen. Keith Olsen, ya habíamos hablado mucho de él cuando hablamos de Fleetwood Mac, y bueno, Whitesnake también le hizo algunos trabajos, y él fue su alumno. Keith Olsen era de la vieja guardia y obviamente Beau Hill era más moderno, más contemporáneo, y lo atrapó desde un principio el sonido del glam metal en sus años de Motley Crue y Rat tocando el trovador. Entonces, el señor Morris contrata al señor Beau Hill para que les produzca su primer disco a sus nuevos contratados, que eran los de Rat, ¿sí? Y se trae a un ingeniero de sonido que pues también está trabajando con Keith Olsen. El resultado es este disco, que yo creo que es uno de los discos más importantes en la historia del glam metal y en la historia del heavy metal en general americano de los 80. Tenemos que separar claramente dos vertientes que se dan en California, en el heavy metal americano en particular, que es el glam metal y lo que fue el thrash metal, porque de ahí se desprende mucho de la historia de
de estos desarrollos musicales que se dan. Rat pertenece obviamente a la parte del glam metal y este disco yo creo que es uno de los más importantes que se dieron en ese género. La producción es impecable, obviamente se nota que le metieron dinero, se nota que hay producción cara detrás de un disco como esto. Atlantic Records ya tiene presupuestos mucho más altos y para sorpresa de muchos, pues un disco se vende por millones de copias en Estados Unidos, con la ventaja de que también se producen videos musicales, como el que decías, que catapulta a la banda, pero hasta llegar al número 7 en Estados Unidos, que hablando de las épocas que se están dando, estamos hablando de 1984, ya estaba Michael Jackson, ya estaba Madonna, ya estaba toda la parte del pop con todo, y llegan estos grupos a estar haciéndoles competencia muy fuerte. Obviamente el glam metal se caracteriza, entre otras cosas, Rat no fue la excepción, de tener letras cargadas de una sexualidad muy fuerte, temas poco profundos, vamos a llamarle, y de hablar de una vida más disipada, más alegre, pues digamos mucho más de vivir la vida loca, de vivir el momento, de ser cuates desmadrosos que están haciendo todo esto, y lo refleja en el video, ¿no? Vuelve esta modelo que sale aquí, vuelve a ser la misma de las piernas del EP anterior, y que era la novia del guitarrista, ¿no? Entonces, de Crosby, exactamente. Entonces, pues es un disco que tiene todos los éxitos que se siguen tocando y que Rat sigue tocando y que seguirá tocando si es que siguen existiendo, porque de ahí se desprendieron 5 sencillos que también tuvieron mucho éxito, se desprendieron 3 videos muy importantes, y bueno, uno de los himnos del metal ochentero por excelencia, y que bueno, ya van a platicar los detalles de las canciones, porque eso lo hacen muy bien Diego y Enrique. Pero bueno, un disco que debe hablarse de él como referente de la época del glam metal, porque no todo fue Motley Crue como muchos piensan, también hubo estos discos, y Rat vendió cerca de 4 millones de discos tan solo en Estados Unidos de este álbum. Entonces, para dar un poquito la idea del impacto que tuvo un disco de esta magnitud. Sí, un buen disco, excelente disco. Diego, Out of the Cellar. Pues de mis discos favoritos de la época del metal ochentero, igual, y no me cansaré de decir, pero a mí me tocó esa época en que ponías tu LP, le ponías la aguja y dejabas que tocara todo un lado, luego tenías la decencia de pararte, soplar, quitarle el exceso de polvo, darle la vuelta y ponerle, y lo oías todo el otro lado, y lo podías hacer varias veces, ¿no? Este disco fue uno de los que tuve la oportunidad de hacer eso, obviamente el cassette también, luego lo tienes, y desde la entrada, ¿no? Desde los motores de Wanted Man, el riff es muy poderoso, Round and Round, a mí me gusta, mi canción favorita, yo creo que no solo de este disco, sino de toda la banda, es Lack of Communication, con un riff súper poderoso, y que verlos en vivo era algo explosivo, era realmente un grupo escénico, como Kiss, como Motley, como tantas otras bandas. Ver al cubano, bueno, nació en Cuba el bajista Juan Crucier en vivo, era un despliegue de condición física impresionante. La verdad que no todas las bandas podían hacer eso, ni que tuvieran esa magia, porque todo grupo para que es exitoso tiene esa mística, tiene esa magia que los hacía funcionar perfectamente bien en vivo. Ahora, mencionan bien, California y la Bahía, San Francisco tenía pues a los Exodus, a los Death Angel, a los Slayer, Metallica, y en todo el glamour del Sunset Strip estaba muy bien, primero por Van Halen y luego liderados por Motley Crue. Ahí estaba Rat. ¿Qué pasa con Rat? Algo muy similar a lo que le pasó, no sé, a Anthrax, ¿no? Anthrax vivió a la sombra de Metallica. Rat vivió a la sombra de Motley Crue. Y no sé si terminó por ser un error, pero en el video de Back for More aparecen Tommy Lee y Nicky Sixx de policías. Es una, y es algo que pasaba mucho y decía, ¿sabe qué buen detalle? Pero al final del día nunca pudieron quitarse esa sombra de Motley Crue.
Y sí, y aunque este disco tuvo ventas explosivas millonarias, vamos a decir, deja hacer otra analogía para los que son ochenteros que ven. Cyndi Lauper y Madonna. Cyndi Lauper y Madonna estuvieron mucho a la par. Y luego algo pasó con Cyndi Lauper que Madonna pues se volvió lo que hoy en día es la reina del pop, ¿no? Algo similar pasó con Rat y Motley. Estaban igual, como bien lo dice Alejandro, no me sabía esa historia que los podías ver por $1. Dios mío, imagínate, yo los hubiera visto 100 veces, ¿no? Por $1 y en los 80s. Pero esa parte yo creo que nunca se la pudieron quitar. Estaban a la sombra de Motley Crue. Y ahora, en términos administrativos, su manager, Marshall Byrne, sale en este documental que les recomiendo mucho si quieren conocer más de la banda, esos documentales que hacía MTV a través de su división VH1, que se llama Behind the Music, atrás de la música. Y hay un documental extraordinario de Rat en donde explica muchas de estas cuestiones, pero también habla de la importancia de lo que fue el manager y de los excesos brutales que había en esa época. Ellos tenían le decían de Mansion Rat, que era Mansión Rat, que era donde hacían todas las fiestas, y eran unos excesos terribles, de que se vomitaban los ceniceros y todo, y esa inercia siguió con unos de la banda. Hay quienes tienen suficiente y ahí le paran, ¿no? Hay unos que al día de hoy, y conocemos a varios, Carlos, Enrique, que nosotros sabemos quiénes son, nos los vamos a balconear aquí, pues que siguen con esa inercia, ¿no? Pero sí, Robin Crosby no paró, y en este documental lo dice su exnovia, creía que nada le podía afectar, y los excesos a los que él llegó lo llevaron a traer a la banda muchos problemas. La banda ya tenía tensiones desde este disco, imagínate. Ya narra ahí que Stephen Pearcy le rompe la letra en la cara a Juan Crucier de Lack of Communication. Entonces imagínate, ya desde entonces había esas presiones, ese rockestarismo, y finalmente Bill Hill lo dicen en ese documental. A mí me pagaban y me daban un presupuesto y me decías, tienes estas horas, este presupuesto, y tienes que sacarlo el trabajo como sea, ¿no? Eso no lo entendieron los del grupo, y tampoco tenían la flexibilidad que tenía un Iron Maiden o que tenía un Saxon, un Judas Priest, esas bandas que se iban semanas y semanas a grabar discos, ¿no? Eran otras épocas, era otra dinámica, era otro modelo de negocio, porque también la música era un negocio en ese entonces, y por lo tanto pasa lo que dice Enrique, suenan iguales, ¿no? Pero gran disco, no puede faltar. Si eres metalero ochentero, no puede faltar en tu discografía. Y como no puede faltar este disco. Enrique, Art the Seller. El micrófono apagado. Perdón, ahora sí lo apagué. Ahora sí lo apagué voluntariamente. Sí, para una banda que se repite tanto, definitivamente su primer disco es el mejor, porque daría no solo la pauta, sino el modelo, la plantilla para los siguientes. Sí, es un gran disco, es un disco que incluso podríamos decir que es de los grandes discos que sembrarían por ahí una semilla para bandas posteriores como Poison, como Winger, como Warrant. Todas estas bandas estarían absorbiendo mucho de la influencia de Rat y de Motley Crue. Curiosamente, y hablando de la comparación con Motley, de la misma manera que Charlie Benante de Anthrax es mejor baterista que Lars Ulrich de Metallica, también Stephen Pearcy es mejor vocalista que Vince Neil, y definitivamente Warren DeMartini es más guitarrista que Mick Mars, totalmente. Pero bueno, a las bandas no les basta eso, ¿no? No es solamente tener a los mejores músicos. De hecho, siempre he pensado que Warren DeMartini es gran guitarrista, que está un poco desperdiciado aquí en Rat, sobre todo en algunos discos posteriores, ¿no? No aquí, que es tal vez su disco más brillante. Sí, grandes músicos y buena composición y buenos riffs y buen marketing y todo, pero pues ahí se quedaron, y se convirtió Rat en una de estas bandas que son más recordadas ya por la nostalgia. Es bien curioso cómo estas bandas como Motley, como Def Leppard, como estas bandas de los 80s, tanto del lado de Estados Unidos como del lado de Inglaterra,
pues se quedaron para siempre, le siguen gustando ahora a gente joven, a gente de 20 y 30 años. No es el caso de Rat. Rat se quedó como Poison, como Warrant, como estas bandas que tienen su público, pues para la gente que le tocó vivir esa época y después ya no cosecharon mucho más público, ¿no? Esa es la parte triste de la historia. Musicalmente, pues sí, el álbum es bueno, tiene temas buenos. Back for More, que ya había salido en el demo, aquí está un poco más, mejor producida, mejor trabajada. She Wants Money, Lack of Communication, The Morning After, buenos temas, un disco que sería, insisto, muy, muy influyente, y pues con la alineación que sería la alineación clásica de la banda que le duraría toda la década y un poquito más, que es Stephen Pearcy, Robin Crosby, Warren DeMartini, muy buen duelo de guitarras, los dos hacían solo, los dos hacían rítmica, muy buen juego de guitarras. Esta es una gran ventaja que tenían sobre bandas como Motley Crue. Motley Crue solo tuvo un guitarrista y aunque era buen compositor, el líder de la banda no era tan bueno como los dos de Rat, ¿no? Y bueno, Joan Crucier y Bobby Blotzer, ¿no? Que después se pelearía muy feo con DeMartini. Buen disco, tal vez sí, el disco definitivo de Rat. Tiene otros que también son bastante buenos, pero este es el gran disco de la banda, el esencial. Sí, ándale, eso es el disco de Rat. Y al siguiente año, bueno, para este 84 hay muchas anécdotas para este año. Déjenme les cuento, ya estaba yo en Los Ángeles, estaba con un compañero y justamente fuimos y pasamos por aquel bar del Troubadour y nos repartieron un flyer y lo tengo que buscar, lo voy a buscar, lo voy a encontrar. Estaba el flyer anunciando que iba a tocar Stryper en un par de semanas, pero bueno, ya saben que la logística pues no me pude quedar, pero ahí está la anécdota. Y al siguiente año, además en este 84, 82, 83, 84, con este inicio de Motley Crue, de Rat, hay una tercera banda que igual haremos un especial de estos suizos que los amo, maravillosa banda, los de Crocus, liderados por Mark Storas, se cueza aparte, pero bueno, es algo similar. Vámonos, Alejandro, para 1985, Invasion of Your Privacy. Venga. Bueno, aquí hay que decir que fue tanto el éxito del grupo, inesperado totalmente por Atlantic Records en esas épocas, que obviamente aprovecharon la inercia que llevaba el grupo, la banda, y decidieron producirles discos prácticamente al vapor y en tiempo récord, lo que se hacía muy comúnmente en esas épocas, ¿eh? Entonces, entre 1984 y 1986 salieron 3 discos que los 3 alcanzaron muy buenas ventas, los 3 producidos con la misma fórmula del señor Bo Hill, que regresa, se trae ahora a un señor, gran señorazo de todo lo que era el mastering y todo lo que era el sonido y producir, que se llamaba Ted Jensen, que es la primera vez que trabaja. O sea, que había dinero y a manos llenas para producirles. La modelo que aparece en esta portada es la señorita Marianne Gravet, que es una playmate que estaba de moda en esas épocas. Entonces, que había dinero para producirles, había y bastante. Pero, y es un gran pero, este disco no está al nivel del anterior en lo musical, en cuanto a lo que estaba proponiendo. Se nota que el primero, pues obviamente trae la inercia de un EP en el cual ellos quieren sobresalir, quieren dar lo mejor que tienen en cuanto a riffs, en cuanto a propuesta musical, en cuanto a todo lo que es el contexto de su música. Y aquí pues viene la presión de la disquera, ¿sabes qué? Necesitamos que saquen otro disco rápido y simplemente repiten fórmula. Vienen temas importantes, 2 temas, uno que me gusta mucho de este disco, que es el de You're in Love, pero que bueno, ya no suena tan fresco como tal. A mí me pasó algo muy, muy curioso. Siempre que hacemos ese tipo de charlas, pues uno se prepara oyendo la discografía y casi siempre digo, ¿sabes qué? Disfruté mucho el estar repasando los discos. Con Rat no me pasó así. Llegó un momento en que hasta me aburría porque decía, suenan igualitos. Y luego suena igual a Motley Crue, suena igual en este disco, suena igual a Warrant, por ejemplo, suena igual o sea, como que no hay un cambio de
de variedad, de estilo. Siguen siendo buenos aquí. Me gustó lo que dijo Enrique, es de los pocos grupos de glam metal que tiene doble guitarra fija, y eso habla bien de la técnica que tenían. Warren DeMartini era un guitarrista que yo creo que destacaba muy por arriba de Crosby, se me hacía mucho mejor guitarra. No, y de Mick Mars, pero por mucho, y yo creo que de muchos de los que, estaban ahí. Casi al nivel de George Lynch. Sí, era un guitarrista bastante pulido, sus riffs de guitarra ahí están, pero yo creo que llegó un momento en que la banda le quedó chica y él no buscó algo más por serle fiel, o a lo mejor porque le gustaba mucho el desmadre y el dinero a manos llenas que le llegó en ese momento, pero no buscó. Y fuera evidentemente de Rat, el área de confort, ¿no? Sí, claro, y fuera de Rat no hizo algo así trascendente. Estuve buscando qué había hecho, y realmente algo así que digas, algo espectacular que haya hecho fuera de Rat, pues no existe, ¿sí? Y bueno, este disco, a mí la portada, me encanta esta portada, y curiosamente, no sé si alcanzan a ver aquí una pequeña fotografía en este libro, dijo, se ve muy chiquita, a ver, esta de este lado, no sé si se alcanza a ver el patch, bueno, ahí está la misma modelo, y este es el gafete que daban para el tour de esa gira. Está la misma modelo, pero ya con una fotografía mucho más cercana en color, donde es guapísima esta modelo que fue Playmate, y que bueno, da constancia de lo que era el glam metal. Mujeres guapas, mujeres rubias de Hollywood que representaban lo que era el sex appeal de esto, y obviamente a todos los músicos que tenían groupies de montón y que se jactaban de que cada noche se podían acostar con cuantas quisieran, nada más de escogerlas, y que todas eran de ese calibre, ¿no? Entonces va un poquito por ahí la esencia de esto. Por eso cuando me preguntan si me gusta el glam metal, les digo, me gusta en el sentido de que se me hace una música para ponerte de buenas, pero que no trasciende más allá. Se me hace una propuesta un poco vacía, nada limitada, de profundidad, limitada exactamente, y que no llega más. Y este es un ejemplo de un disco bueno, sale un segundo, y creo más forzado, y que se repite la fórmula, y que se volvió a repetir, y se volvió a repetir hasta uno que veremos más adelante. Pero bueno, seguimos con la misma fórmula sí, es correcto, del disco anterior. Se me figura como un lado 3 y un lado 4, ¿no? Con las canciones de You're in Love, Lay It Down, que esos me encantan. Pero sí, tú te sigues de Out of the Cellars con Invasion of Your Privacy, y ese mismo disco es continuación. Es correcto. Diego. A mí me gusta muchísimo este disco, la verdad, porque pues era como de todas las tantas bandas que hemos hablado de los 80s, Whitesnake, Queensryche, Def Leppard, era una espiral ascendente. Lo que pasó con Rat es que su primer disco llegó al límite y luego empezó a bajar y ya nunca se recuperó. Pero en esa bajada sacan este disco, igual con la misma presión de View Hill para hacerlo rápido y por hacerlo exitoso, pero tiene sus momentos, ¿no? Y You're in Love, pues es una canción que al día de hoy la pones y sigue sonando fresca, sigue sonando ponchada, sigue sonando poderosa. Lay It Down, bueno, es un riff magnífico. No hay ningún riff de Motley Crue, ni uno solo, es tan chingón como el riff de Lay It Down de Rat. Mira que Motley me gusta un poco más que Rat. Ah, sí tiene unos muy buenos Motley también. Pero, o sea, dijeras Slapwire, dices, pues, o sea, Mick Mars no podía hacer algo como el de Lay It Down, o sea, no le daba su técnica para hacer, exacto. Y Warren DeMartini, como bien dice Enrique, yo creo que si Warren DeMartini se hubiera ido con la escuela de Mike Barney, hubiera sido de los shredders más importantes de los 80s. Tan buen guitarrista es que la revista Guitar for the Practicing Musician le da una portada, pero bueno, eso ya fue hasta el 97. ¿Qué quiero decir de este disco? Bueno, hay una canción muy padre que se llama You Should Know What By Now, que es glam, ¿no? No puedes pedirle que hable de muerte, no puedes pedirle que hable de guerra, no puedes pedir, era
era hablar de glamour, era hablar de fiestas, era hablar de desencuentros, era hablar de infidelidades divertidas, todo ese contexto social que vivía en los 80s, pero tiene una balada que yo les recomiendo mucho que se llama Closer to My Heart, no Closer to the Heart, que es otra épica balada de The Rush, pero esta es Closer to My Heart, una balada glam formidable, exquisita, muy bien hecha, escrita por Stephen Pearcy y Robin Crosby. Entonces, escuchen esa canción si les gusta la parte romántica. De hecho, yo de Rat solo recuerdo 2 baladas así poderosas. Esa y una que hice el cubano Desmond Child, que se llama Giving Yourself Away, que bueno, ya hablaremos después. Pero esta es una gran balada. Muy buen disco, muy buen disco. Muy llegadora esa baladita. Enrique, Invasion of Your Privacy. No te escuchamos. Disculpen. Sí, efectivamente, el disco puede ser una continuación de Off the Cellar, pero en cuanto a las giras les estaba yendo muy bien. Estuvieron de gira con Bon Jovi era la banda que les abría. Y Bon Jovi, ¿a dónde llegaría después, no? Así de ese tamaño, ¿no? Pero bueno, pues ya esas son otras circunstancias del rock, ¿no? A mí, particularmente, salvo algunos momentos buenos que tiene el disco, obviamente la abridora, You're in Love, Lay It Down, buena canción. Sí es un disco que me suele aburrir un poco, lo suelo ver un poco inferior al anterior, y tal vez porque en su momento no lo escuché, no me atrapó, escuchaba otras cosas. Buen disco, buenos arreglos, sí, pero a mí particularmente no me llegó, no me conquistó. Sí, muy buena portada, se notaba que había presupuesto, que había producción. En lo musical, pues, sobre todo esa falta de sorpresa, ¿no? Pese a los recursos, creo que la falta de sorpresa en el disco es lo que terminaría por no levantar más, ¿no? Sí, fíjate que un detalle, Enrique y Alejandro y Diego, a lo mejor en el 85, cuando compré este LP y lo escuchamos, nos gustó y por supuesto que ahí nos vamos con Lay It Down, Lack of Communication, etcétera. Pero si nos vamos a la época actual, si nos vamos décadas posteriores y lo volvemos a escuchar, estamos escuchando algo que pues que ahora a lo mejor ya no nos gusta tanto. Ahora, como dice Enrique, pues lo escuchamos y a veces nos aburre, o lo escuchamos y ya cambia de tono auditivo, ¿no? Ya la fidelidad, ya la parte, lo que nos mantiene ahí es la parte, la nostalgia. la parte melosa, la parte nostálgica, ¿no? De caray, escucho a Rat y recuerdo entre Rat y Foreigner, me estoy ubicando allá en el CEL, justamente en los salones de diseño, y estoy viendo ahí aquí a Jorge de León, a Mari Carmen, a José Manuel Galíndez, y me ubico todos ahí me ubico, ¿no? Es la parte nostálgica. Musicalmente, pues sí, musicalmente agarro, yo creo que escucho estas 3, 4 rolas y me voy al siguiente disco. Ahí está en pantalla el disco, el ticket, el boleto de Rats, con invitado especial a Bon Jovi, John Bon Jovi. Ya creo que no hemos hablado de Bon Jovi, ya hablaremos. Diciembre 85. Hablaremos de este personaje, de su banda. Pero bueno, vámonos a otro, al siguiente disco, vámonos al siguiente año, 1986, Alejandro, el Dancing Undercover. Fíjate que si ya tenían la inercia de poner modelos guapas en sus portadas, de repente nos ponen la foto de los integrantes, y pues ya, bueno, ya como que rompieron hasta esa inercia que llevaban, pero bueno, eso ya es simplemente anecdótico. Hay un dato muy importante en 1985 y que involucra a bandas de las que están hablando. El 17 de agosto de 1985 se organiza el Festival del Castle Donington en Inglaterra, ¿sí? The Monsters of Rock Festival. En ese año, en esa época de agosto 85, los organizadores
contratan a Bon Jovi, a ZZ Top, a Metallica y Ratt como carteles, o sea, como top headliners, pero con una característica: ponen por arriba del cartel a Bon Jovi y a ZZ Top, siendo que Bon Jovi les había abierto en Estados Unidos a Ratt. A Bon Jovi lo ponen arriba y Metallica lo ponen todavía arriba de Ratt. Entonces, se habla un poquito de lo que es la diferencia del público, yo creo que americano, y del público inglés en esa época en cuanto al heavy metal. Yo creo que ya los organizadores de un festival en Inglaterra reconocían más la parte musical de una banda como Bon Jovi, ZZ Top no se diga, inclusive Metallica, que los ponen por arriba de Ratt. Vamos a hablar de que Metallica apenas estaba debutando por esos años y que sus discos no eran tan famosos de ese lado. Bueno, a Ratt lo ponen por debajo, ¿sí? En ese festival importante, y yo creo que es un punto importante porque este concierto fue uno de los primeros masivos, congregó a cerca de 70,000 fanáticos en esa ocasión, que vieron a estas bandas, ¿no? En 1986, un disco, el Dancing on the Cover, que también llega gracias a este festival a colocarse en el número 50 en la Gran Bretaña y penetra un mercado que era muy difícil para las bandas americanas de este tipo. Llega al número 26 en Estados Unidos, lejos de los números 7 que logran sus primeros 2 discos, pero que también alcanza un estatus de platino, es decir, se vende en millones de copias aprovechando ese vendaval que se estaba llevando. Un disco otra vez producido por Bug Hill, masterizado por Ted Sterling en sus estudios magníficos que había. Dicen que eran unos mejores estudios que había en el mundo, del señor Ted Jensen. Y bueno, en la gira estadounidense de promoción de este disco, me llama mucho la atención las bandas que le abrieron. Está Poison, Cinderella, Cheap Trick, Queensryche, una de tus favoritas, Enrique, y Vinnie Vincent Invasion. Bandas que empezaban, ¿sí? Y que terminaron sobrepasando por mucho algunas a este concepto. Por ejemplo, Queensryche, Cheap Trick, muy, muy por arriba musicalmente hablando de Ratt. Cinderella, Poison, yo creo que al nivel. Y yo creo que es donde se ve lo que fue el glam metal en cuanto a propuesta. Ya en ambos lados del Atlántico tenían percepciones distintas de discos y es donde aplica un poquito. No es lo mismo la popularidad, ¿sí?, a la calidad y la propuesta musical. Ratt sigue con sus mismas tendencias. No se me hace un mal disco, no para nada, se me hace hasta mucho mejor que el anterior, se me hace más dinámico, pero vamos a ubicarlo. Ya empiezan a sonar otras bandas por esas épocas que le harían mucho más sombra a todos esos movimientos de glam metal y que se posicionarían mucho más arriba y que tendrían mucho mayor trascendencia a lo que fueron estas bandas. Disco Dancing Undercover yo creo que es el tercero que produce Bug Hill en su totalidad y que yo creo que habla de una estabilidad como banda que tiene, a pesar de todos los excesos de los que habló Diego. Pues es una alineación estable, es un grupo de producción estable y le invirtieron muchísimo dinero a esta banda y el resultado son estos discos agradables los tres. Sí, muy buenos discos. Diego, Dancing Undercover. Sí, y no me deja de cautivar este disco porque este es el año de 1986, yo apenas tenía 13 años, ¿no? Entonces, cuando tienes esa edad es difícil diferenciar cuestiones de producción, cuestiones de masterización, cuestiones de armonía, cuestiones de... Tú pues, te fijas más en cómo trae el cabello, en cómo le da la vuelta a la guitarra, en cómo brinca, esas cuestiones que son más... atraen más pues a un puberto que era yo, ¿no? Y para mí sigue sonando bien. Ahora entiendo qué fue lo que pasó, pues claramente es un disco que dura 34 minutos, ¿no? Entonces, pues más bien lo que tienen en la agenda es, a ver, saca las siguientes 10 canciones en lo que vamos haciendo, preparando el siguiente disco, ¿no? O sea,
repetir la fórmula hasta que el modelo de negocio se desgasta y se acaba. Como, fíjate que ahorita mencionas el Monsters of Rock, muchas veces me han preguntado, si tuvieras una máquina del tiempo para ir a un concierto del pasado, a solo uno, y no puedes ir más que a uno, yo escogería el Monsters of Rock del año 1988, donde estuvo Halloween, Megadeth, David Lee Roth con Steve Vai, Guns N' Roses, Kiss y Iron Maiden, que son mis bandas favoritas. O sea, creo que esa alineación tan de ensueño nunca más se repitió. De hecho, ahí filmaron el video de Paradise City de Guns N' Roses, donde lamentablemente mueren aplastados dos espectadores por esa impresionante dimensión de gente. Era cuando estaba prohibido acampar y ahorita pues ya eran los inicios del formato festivales que después el Wacken y el Hellfest y estos festivales que ahorita ya están sufriendo tomarían. Y retomando este disco, bueno, la primera canción de Dance es muy buena, Sleep Up to Live, Body Talk es un rolón, Looking for Love, misma fórmula, buenos riffs, buenos solos y buena gira también, pues ya lo mencionó ahorita Alejandro. Viene Vincent Invasion, que es el guitarrista incómodo de Kiss, que era un gran virtuoso, forma esta banda que después se convertiría en Slaughter. Algo muy chistoso de Rat cuando se pelean es que hemos hablado de que ha habido dos LA Guns, dos Saxons, dos Queensryche, dos Luzbel, pues también hubo dos Rat y dos veces. Sí, O sea que, sí, con todo y el declive, la marca sigue dejando y por eso siguen ahorita en los juzgados peleando el nombre. Pero bueno, muy recomiendo. Este disco también es muy bueno y lo recomiendo. No, a lo mejor sí, tal vez musicalmente puede ser repetitivo, pero si te gusta el rap, pues es un must, ¿no? Sí, cómo no. Además la de Dance hasta bailable, ¿no? Porque en algunas fiestas la escuché, esas fiestas caseras de luz y sonido. Oye, Diego, yo ahorita que preguntaste a qué concierto, uno solo, así a ciegas, sin dudarlo ni pensarlo, por supuesto que me voy a ver el Lapso a París, justamente a ver a Black Sabbath en 1970. Pero bueno, conciertazo. Enrique, Dancing Undercover. Me parece mejor disco que Invasion of Your Privacy, o al menos a mí, sin ser fan de Rat, me gusta más. Sí, creo que es un poquito más variado y tiene algunos detalles que desaburren. Es decir, de entrada, cuando entra la rola de Dance, hay por ahí un manejo, un palm muting muy interesante en la rítmica de guitarra, que creo que es un recurso que la banda utiliza poco. En realidad, en este disco las guitarras son bastante disfrutables, pero creo que aquí sí vemos algunas pequeñas cosas donde la banda se arriesgó a hacer otra cosa. También la de Body Talk, obviamente en cuanto al manejo de velocidad, nos damos cuenta de que la banda también podía tocar heavy metal. Creo que el gran pecado de Rat es que repite mucho sobre el mismo tempo, la misma estructura de estas canciones así semilentas. A finales del 2019 vi una banda mexicana, no sé si la has escuchado, Diego, que se llama Harley. Creo que sí la escuché, pero Sí, bueno, 2019, esto hace poco, pero todavía sigue por ahí. Me refiero a que ellos, o sea, están muy chavos, tienen 25, 28, 30 años, pero se me figuraron mucho a Rat, porque tienen muchas canciones iguales, tienen muchas canciones así con esa cadencia, sí suena sabroso, sí suena el groove, eso suena en Rat, no se les discute eso. Además, bueno, Rat lo hace con mucha maestría, pero ahí te das cuenta de que de repente también pueden tocar con más velocidad y también podrían jugar con un poco más de velocidad, pero lo hacen poco. Yo creo que por ceñirse a una fórmula, no sé si era también por ahí una presión comercial, por ahí de cuando se tomó la decisión de cambiarle su imagen, también se tomó la decisión de que se mantuvieran en esa línea musical, porque era lo que vendía. No sé si la banda alguna vez sufrió un poquito de poca libertad artística y tuvieron que ceñirse, encorsetarse a ese estilo. No sé si eso fue presión de las disqueras o simplemente ellos estaban tan a gusto con la fórmula que pues todas las canciones les salían así, ¿no?
pero sí creo que hay algunas cosas en este disco que pudieron haber explotado un poco más, insisto, esos arreglos de guitarra en Dance, esa velocidad que vemos en Looking for Love, incluso esta de Seventh Avenue tiene por ahí un poquito más de dinamismo, esto es con un ritmo más semilento, en donde se nota pues ganas de hacer las cosas por ahí un poquito diferente, ¿no? Pues sí, exactamente, así sucedió con este disco. Pasan 2 años y sucedió algo curioso con el siguiente disco, con el Reach for the Sky. Compré el disco allá en Aquarius, compré el acetato y lo pasé de largo, ¿eh? Lo pasé de largo. Creo que lo disfruté más en esta semana que me puedes escucharlo que en aquel 1988. Alejandro, Reach for the Sky. Aquí les pasa algo curioso porque tienen su primer rompimiento y no fue precisamente de un miembro de la banda, sino que su productor, Bo Hill, pues lo contratan para hacer otros proyectos y pues el señor Alice Cooper, del cual hicimos un programa maratónico casi de 4 horas o de más de 4 horas. Y en alguna etapa de Alice Cooper hablamos de Bo Hill y de Michael Wagner porque ellos rescataron o produjeron una época de Alice Cooper que lo volvió a llevar al estrellato. Bo Hill en 1986 le produce a Alice Cooper ese disco de Constrictor y en 1987 el de Raise Your Fist and Yell, que fueron grandes éxitos y que volvieron a posicionar a Alice Cooper. Entonces él estaba en otra... También en 1988 produce para Winger su disco debut. Entonces el señor estaba en otras cosas y no le interesó trabajar con Rat. Entonces la disquera, con todos los recursos que tenía, se trae nada más ni nada menos que al señor Mike Stone, que por esas épocas estaba trabajando. Hablamos de él mucho cuando hablamos de Journey, porque fue el que produjo nada más los discos de Escape y de Frontiers de Journey para verlo. Pero lo que hizo Mike Stone es que trató de cambiarles un poquito el estilo, cosa que no gustó a la disquera y trajeron al señor Bo Hill de regreso para que arreglara los temas y sonaran más a la fórmula que tenían anteriormente. No sé qué hubiera pasado si el señor Mike Stone le hubieran dejado hacer los cortes que él tenía en mente, que tenía planeado para que Rat sonara a lo mejor un poquito distinto, e incluso la portada es distinta, es mucho más arriesgada a hacer algo más, digamos, conceptual, hacer algo un poquito más... Pero la disquera decide traer a Bo Hill de regreso y les dice, ¿sabe qué? Arréglame estos temas para que salgan para lo que Rat suena. Entonces, no sé si sea presión de la disquera, no sé si los músicos no les gustó el corte cuando lo escucharon, no se quisieron arriesgar, porque es que salió este disco que en la gira de promoción vuelve a traer algunas bandas importantes o interesantes, como es el caso de Great White Warrant, que en 1989 saca su disco debut de la mano de Bo Hill, por cierto, y de Kicks, otra banda que también debuta con el señor Bo Hill. Entonces te das cuenta de la fórmula que querían, ¿no? O sea, las grandes disqueras lo que querían era ingreso, lo que querían era que se vendieran discos. Este no fue la excepción, llegó a venderse en 1 millón de copias en Estados Unidos, llega al número 17, pero bueno, vuelvo a repetir, la misma fórmula, y no sé si los cortes se hubieran quedado como el señor Mike Stone los tenía en mente, se hubieran quedado, eso ya no lo sabemos, no sé si se va a editar una edición o se va a editar un álbum con los cortes de Mike Stone. No creo que el señor Mike Stone aceptara hacer eso porque pues, ya tiene otras ideas, se me hace un productor mucho más importante que Buchholz inclusive. Entonces, pues esto fue el resultado y bueno, sigue sonando a lo mismo y se me hace un disco, si este fue el anterior fue un poquito hacia adelante, este sí fue un retroceso porque tiene un par de temas rescatables, pero sigue sonando igualito. Entonces, ahí queda ahí la referencia de qué hubiera pasado si el señor Mike Stone se hubiera quedado con el producto final. Sí, un disco plano, se me hace muy plano. Diego, Reach for the Sky. Fíjate que este disco también, además de todo el tema que me enteré hace poco del escándalo que hubo con Mike Stone, y que hubiera sido interesante ver que cuando estaba en el pic de su carrera, ¿no? Ya había levantado a Kiss, ya había levantado, perdón, a Queen. A Kiss también lo ayudó, a Foreigner,
a Aisha, a Lou Reed, a Whitesnake. ¿Qué hubiera hecho si lo hubiera dejado trabajar bien con Rat? Y la banda, que también estaba peleada por todos lados, hubiera cooperado, ¿no? Lo musical, pues a mí me gusta el disco, pero sí le bajaron a las revoluciones. Además, entra en una crisis de identidad. Cuando Rat sale en los 80s, curiosamente se anuncia como un fashion band o como un grupo fashion, ¿no? Y aquí tratan de recuperar eso con la canción Way Cool Junior, ¿no? Que habla del Junior y del yo todo las puedo, de lo que es ser fancy, de lo que es llegar a un antro y que te abran la cadena y que todas las chicas quieran contigo, cuando justamente estábamos a minutos, horas de que llegaran Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains y todos esos mugrosos, por decirlos de alguna manera, a quitarle a darle un contrapeso al glamour y a exterminarlo. Y por eso esa canción de Way Cool Jr. sí fue un single que llegó a las listas de popularidad, llegó al lugar 75, que bueno, en los 80 era buenísimo, pero no tuvo lo suficiente para que la banda diera el brinco como lo dio Bon Jovi o incluso otros grupos. Warrant, que les abrió, además como que siento que a Rat le faltó, después de Round and Round, esa canción que bueno, que los identificaron. Extreme tuvo su More Than Words, ¿no? Saigon Kick tuvo Love Is On The Way. Aquí Warrant, que les abrió, tuvo Heaven que llegó a los primeros lugares. Kicks también, para mí, en mi opinión, One Hit Wonder, la famosa Don't Close Your Eyes, ¿no? Esa baladita que la escuchas en Superama, que la escuchas en música Easy Listening, pero que puedes vivir el resto de tu vida cobrando regalías por una canción. Eso le faltó a Rat. Ya, se les acabó la inspiración. Pues sí, así sucedió. En el elevador escuchas esa canción en todas partes. Enrique, Dancing on the Cover. Sí, no tengo mucho que añadir sobre este disco. Tiene por ahí algunos momentos ahí interesantones. Tiene una que se llama Chain Reaction, que también es un intento por sonar un poquito más heavy, un poquito más rápido, más pesadón, pero de ahí en fuera es lo mismo de los discos anteriores y yo creo que está un poco más suave, un poco más aguado. Tal vez faltó ahí un poco más de inspiración. Buena música, siguen haciendo buenos riffs, buen ataque a doble guitarra, buenos solos, buenas vocales, todos los elementos con mucha calidad. Solo faltó un poquito más de imaginación. Pues sí, imaginación y no sé, muchas ganas. Pero fíjate, vamos al siguiente. Para el siguiente disco, para el año del 90, yo con el Reach for the Sky, con este disco me desconecté un poco. Dije, no, se volvió un poco plano, un poco lo mismo, y les perdí un poco la pista, pero siempre al pendiente de Rat. Y para el 90, justamente cuando sale el Detonator, ese disco lo compré, la portada se me hizo muy diferente, y lo primero que dije, este es un regreso de Rat, este es un Rat Reloaded. Y sí, justamente a mí sí me gustó mucho este disco. Yo creo que viene siendo como el tercero, después de Out of the Cellar y de Privacy. Yo me inclino por este Detonator. Alejandro, 1990. Fíjate que aquí tenemos que hablar de las famosas décadas musicales, que yo sigo insistiendo. Empiezan con el año 0 y terminan con el año 9. 1990, yo retomo lo que dijo Diego. Se empezaba a escuchar otro tipo de música, venían otras propuestas que iban a borrar el tajo lo que el glam metal había logrado. Hay una película buenísima de Darren Aronofsky que se llama The Wrestler, sí, luchador, que tiene mucho de esta historia a través de su soundtrack. Y hay una escena que me gusta mucho donde está Mickey Rourke platicando con esta Marisa Tomei y empiezan a hablar de música y empiezan a escuchar, no me acuerdo qué canción está escuchando, pero Round and Round. Pues está escuchando precisamente Round and Round de Rat. Y dice, esto sí era música, dice Mickey Rourke.
¿por qué tenía que llegar Kurt Cobain a decirnos que todo estaba mal y hacernos todos depresivos y lo único que queríamos era divertirnos? Con esa frase yo creo que están como que unamente resumiendo lo que hubo el cambio entre una década y otra. Llegó obviamente el grunge con una propuesta totalmente distinta y mucho más, yo le digo mucho más impactante, mucho más trascendente. Y se quedaron de lado todo esto y empezaba el franco declive de estas propuestas. Sin embargo, este disco es uno de los más arriesgados de Rat, pero no fue gracias a ellos. Yo creo que no fue por ellos, porque ellos ya andaban en unas disputas terribles, sino que aquí Buhill ya decide no trabajar con ellos después de todos los problemas que tuvo de la producción anterior, pero se traen a alguien que es muy bueno, que es Desmond Child, y no solamente se traen a Desmond Child, sino se traen a su ingeniero de sonido, que es Arthur Payson, que los dos son mancuerna y que cobran bastante caro, o ya cobraban bastante caro en esos entonces. ¿Qué es el resultado? Un disco con temas mucho más revolucionados, muy bien hechos. Desmond Child, si algo se ha caracterizado, es de que escribe muy buenas letras, y él aporta también esa parte de escribir canciones para el grupo, y se nota la diferencia entre temas de los discos anteriores ahorita. Por ejemplo, hay una canción que me gusta mucho que se llama Loving You. It's a Dirty Job. It's a Dirty Job, que es buenísima, que obviamente es cortesía de parte de los aportes de Desmond Child. Y bueno, este disco es de los más raros de Rat. Yo creo que es el más menospreciado porque no pertenece a su época de oro del glam metal. Y se me hace muy disfrutable, se me hace muy por adelante de los discos anteriores. Y sin embargo es un disco poco conocido de su discografía por lo mismo, porque rompe ese esquema que venían repitiéndose, y de repente llegas con este disco y lo escuchas y dices, caray, suena distinto, suena un Rat, hasta la voz de Pierce. De Pierce se oye distinta, se oye como que más arriesgada, y dices, ¿por qué? Bueno, cortesía del señor Desmond Child. Los productores son parte importantísima de un proyecto, y si pueden dar y pueden poner su granito de arena, pues se nota y se notó en este disco. Se me hace un sonido renovado. Obviamente no va a ser lo más trascendente ni por lo que van a ser conocidos, pero un disco raro, un disco que son de esas garbanzos libres en una discografía que te hacen decir, caray, esto no pertenece al Rat que tenía autorizado, y es el último con la alineación tradicional, porque de ahí ya después se vienen peleas entre ellos, desplantes personales de varios de ellos, y que bueno, dieron al traste con el proyecto de Rat, y que bueno, que es el que cierra esta época de oro sin que pertenezca a su sonido tan fuerte, tan glam que era. Este es un disco que se cuece totalmente aparte. Sí, ya no trae el sonido ochentero, pero bueno, Diego. Coincido, es un gran trabajo en la mano de Desmond Child, que cobró su buena lana. Se nota en lo trabajado en las canciones, sin ser nada agresivo, siendo fiel al estilo de Rat, pero un poquito más pulido. Muy buenas rolas como Loving You, a Dirty Job, como la de Heads I Win, Tails I Lose, en donde Bon Jovi canta los coros. Y también en Shame, 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 que es la canción que empieza después de la introducción. Esa canción toca Michael Schenker, el alemán, ¿no? El hermano de Rudolf Schenker. Sí. Tiene la mata laza así como la Mona Lisa, pero en albino. Ajá. Y dato curioso, ya Rat aquí entendió la disquera que ya no iba a ser el grupo que iba a vender ni discos, ni iba a llenar estadios. Y lo dicen los del grupo. Después de tener conciertos que meses antes estaban en sold out, llegas a una arena para 20,000 personas y hay 4,000, 5,000. Eso es muy duro para los músicos. Si me preguntas, para mí, esta fue una muy digna despedida para Juan Crucier y para Robin Crosby. Porque aquí se le pone el sello, con esto cierra Rat
su legendaria participación como una de las bandas más importantes del metal. Todo lo que haga después, sin contar los best of, porque bueno, sabemos como el de Journey, ¿no? También Rat tiene su best of, es el que la gente prefiere comprar en lugar de las discografías. Después, pues ya es un Rat partido, es un Rat que vive de la melancolía, vive de la añoranza. Ahí se acabó Rat. O sea, este es el disco que pone fin a la gran etapa de una de las mejores bandas de glam en la historia, que es Rat, con muy buen trabajo, muy bien producidos, y pues después ya vendría la tragedia de Robin Crosby, que en una gira, imagínate que estaba tan pedo y grifo que agarra una guitarra que estaba en otra afinación. Y entonces en el solo de Round Down Round, o sea, lo voltean a ver todos y también sale en el documental, fue algo total y absolutamente deplorable. No quieren imaginarme cómo sonaba el solo de Round Down Round combinado con este güey pedo y con una guitarra en otra afinación. No. Eso ha de ser humillante. Y obviamente después de eso, él ya no se recuperó. Robin Crosby ya, de hecho, pues, aunque le dio SIDA, no murió de SIDA. No. Murió de sobredosis. Se suicidó de una sobredosis, ¿no? Y bueno, ya verlo, la última entrevista, no sé si la vieron. No, o sea, Tolkien es Brad Pitt comparado a lo que es, lo que sale, lo que queda de Robin Crosby. No, y está gordísimo, está hecho un mastodonte, ¿no? Yo vi una entrevista donde pesaba fácil 140 kilos. Cuando era el sex appeal de la banda, ¿no? Era el niño, el güerito y todo, algo así como Jeff Tate y todo, como, dijo, hasta ganas me dan de hacer un video para los niños, decir, mira, esto es como te ves ahorita, pero si te portas mal, te vas a convertir en Sebastian Bach o en Robin Crosby o en Jeff Tate y todos que están totalmente, Axl Rose, ¿no? Ya son unos bodrios, ¿no? Pero bueno, gran disco y termina con eso una gran era del rap. Pues sí, ya programaremos la charla de Skid Row, hay que programarle, por ahí están sugiriendo, porque sí. Y además, pues sí, la compilación se llama The Atlantic Years, del 84-90, y sí, como tú dices, si con ese disco tienes todo lo de rap. Aquí, insisto, los que somos coleccionistas, pues no hay como tener todos los discos, y más aún haberlos comprado en tiempo y en forma cuando salieron y cuando fueron editados, ¿no? Era pues es el placer y es lo que les da el valor a cada uno de los LPs, ¿no? Enrique. Sí, cuando sale este disco, que es 1990, habían sucedido varias cosas. Precisamente ahorita que mencionabas Skid Row ya había sacado su disco debut, que fue bastante bueno, bastante explosivo. Bon Jovi ya había sacado el New Jersey y se estaba comiendo el mundo, ya estaba también Guns en Los Cuernos de la Luna, es decir, había bandas que ya le habían comido el mandado a Rat y algunas otras bandas que a lo mejor eran un poquito más de segunda línea, siempre las he visto así, como es el caso de Poison y el caso de Warrant, que son bandas que se quedaron también así nada más como para un momento de la nostalgia, pues también le estaban comiendo el mercado, entonces sí, coincido, es un regreso bastante digno, es un buen esfuerzo, sí superan al disco anterior y es una entrada decorosa en los años 90 en donde se oye que se esforzaron por actualizarse un poquito, por cambiar el patrón, por salirse un poquito de la plantilla. El disco fue un buen intento, lo que pasó con la banda lamentablemente ya no, esa anécdota que cuenta Diego, que eso fue durante la gira en Japón, fue horrible, eso de verdad no le pasa ya ni a las bandas más amateur, eso de que un guitarrista esté tocando con una guitarra que está afinada a medio tono abajo, en bemol, a veces muchas bandas hacen esto de que en las giras, ciertas canciones que son más demandantes para el vocalista, la guitarra y el bajo se afinan medio tono abajo o un tono abajo, entonces la canción suena un poco más grave en general, no tanto para que no sea demasiado drástico, pero sí ese pequeño bajón de tono, bajar la afinación un tono, hace que para el vocalista sea mucho más cómodo cantar. Normalmente se hace para esto, ¿no? Pero se equivoca por ahí, y cuando llega el técnico de guitarra y le da la guitarra que él quería cambiar, pues le dan una guitarra que no tenía la afinación de los otros. Entonces eso es una cosa que
es increíble, eso no pasa, de verdad, o sea, pasa en tocadas de patio, pasa en ámbitos así muy cerrados, muy locales. Eso debe haber sido muy vergonzoso. Hace muchos años, a mí me pasó en una banda en donde corrimos al otro guitarrista porque siempre salía a tocar ebrio y un día se le olvidó pisar su pedal de distorsión cuando estaba tocando. Entonces toda la canción él estaba tocando como si trajera distorsión, pero la guitarra estaba limpia, como conectada directamente al ampli, ¿no? Entonces, o sea, son cosas que incluso, insisto, las bandas amateur ya no lo permiten, ¿no? ¿Cómo estás tocando en otro tono? No quiero pensar cómo sonó una banda ya con el prestigio de Ratt en Japón, además. Pues sí, ahí se acabó la sociedad con Robin Crosby, tristemente. El muchacho guapo, el de la novia modelo, el de la novia que salía en las portadas, se acabó y entonces vendría así, ahora sí, una etapa bien oscura de la banda. Sí, muy oscura, pasaron muchas cuestiones ahí. Alejandro, vámonos a 1997, 7 años después. Oye, Carlos, sí me gustaría mencionar que tuvieron un chispazo ya como cuarteto, que tal vez ese sí fue su último éxito. Les dieron el tema principal de la película histórica de Kenny Reeves y Patrick Swayze, Point Break. Point Break, sí. Que se llama Nobody Rise for Free. Sí, muy buena, ¿eh? Sí, y ese fue, digamos, el último, ahora sí, lo último que hizo Ratt antes de llegar hasta este año de 1997. Creo que si eres fan de Ratt, esta canción, pues como que fue el último chispazo, ¿no? Ya sin Robin Crosby. Y no es que estuviera muerto, pero estaba en su depresión, en su agujero, ¿no? Pues sí, muerto en vida, dirían las malas lenguas, ¿no? No. Bueno, ahí está el collage, Alejandro, 1997. Bueno, antes de hablar de hablaron del disco compilatorio que se llama Rat and Roll Atlantic, que es del 81 a 91. Yo creo que a mi gusto no vale la pena hacerse la discografía de Rat. Si no los has escuchado y no eres fan, la verdad no vale la pena. Con tienes para escucharlo y fuera de ahí no vas a extrañar ningún otro tema. Entonces, esa es mi perspectiva. Y lo que viene después para mí no vale la pena. Y viene este tema, cierra precisamente el tema del disco de Point, de la película de Point Break, que se llama Nobody Rise for Free. Con eso tienes. Este disco de collage pues es más que nada un disco compilatorio, no es tanto un disco de estudio, un disco que se pueda considerar como entre estudio, entre compilación, lados B, ¿no? Lados B que se grabaron, que se dejaron fuera de las grabaciones de los discos anteriores y que simplemente, inclusive vienen temas que se grabaron también como algunos demos de el otro Rat que existió en paralelo con la banda. Entonces, funciona como un disco de lo que le llaman rarities, pero realmente no fue pensado para hacer un disco de estudio, simplemente fueron temas que se dejaron como outtakes de otros discos y que queda como eso, nada más como complementar algo que de por sí ya algunos temas se me hacen de relleno en los discos. Ahora que te den otro disco donde vienen los sobrantes de esas sesiones, pues no se me hace un disco que valga la pena. Digo, tiene por ahí un par de curiosidades, pero nada más. O sea, no se me hace un disco que ni siquiera valga la pena repasarlo. No, pero te digo, Alejandro, sí, musicalmente estoy de acuerdo contigo, pero hay discos, por ejemplo, el EP, el primer EP, el de Out of the Cellar y el de los anteriores Invasion of Your Privacy. Yo siento que ya son considerados hasta LPs o acetatos de colección, son de culto, cuando justamente por ese dato, ahora sí que por el símbolo de dinero, por eso fue que me deshice lamentablemente, me arrepiento obviamente de haber vendido esos LPs, acetatos a un muy buen precio, un precio alto, porque no hay en el mercado tan fácilmente los encuentras. Entonces, ahí sí, esa parte de los coleccionistas y el precio que le ponen a esos acetatos está un poco alto, y pues ya para muchos es como una banda, bueno, no la banda, pero sí son discos
de colección, discos de culto. A mí sí, yo que sí soy coleccionista, sí me encantaría y lo quiero hacer. Quiero rehacerme otra vez de la discografía de estos acetatos. En el Chopo puedes conseguir el Invasion of the Privacy, yo lo vi, serie Rocker, Hacer rocker. 400 pesos. Serie rocker. Pero bueno, Diego, venga. Nada que comentar, sin pena ni gloria. Es más, en ese año del 97 yo andaba en otro rollo no metalero y pasó sin pena ni gloria, y la verdad no he hecho el esfuerzo por escucharlo. Está perfecto. Enrique. Yo ni siquiera lo conocí cuando salió, también en esa época estaba oyendo cosas muy, muy, muy diferentes. O sea, en el 97 estaban sonando Angra, Helloween, Stratovarius, esas bandas estaban con todo, entonces era muy difícil voltear a ver a una banda como Rad, de la que de todo modo nunca fui fan. Le di una repasada hace rato antes del programa y creo que tiene cosas que me gustan más que en los discos de estudio. Ya sé que son lados B, son cosas escondidas y todo, pero por lo pronto esta que abre, que se llama River Steel River, o sea, tiene cosas que suenan diferente, son desechos, sí, son canciones que la propia banda desechó, o la banda o la disquera o alguien desechó, y que no entraron en los discos anteriores, son lados B, son rarezas. Hay bandas que nos entregan discos de rarezas muy, muy buenos. Pues es pobre, pero no sé, así en términos muy personales, para mí no es no es sorpresa, es como que en los estándares que tuvo Rad ya en este año y en los que siguen, ¿no? Sí, es correcto ese collage. Y te digo que pasan muchas situaciones ahí con el personal, con el line-up. Viene el siguiente disco y viene otra vez de regreso Stephen Pearcy, viene ya a 1999 con un disco homónimo. Alejandro, Rat. Estás en mute, Alex. Alex, estás en mute. Alex. El micrófono, Alejandro, que no te escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas? Es que me quité los... Ya. Sí, ya. Decía este disco se le conoce como 1999 porque le hacen diferencia al EP. Caray, este disco se me hace como que el punto más bajo de la banda. Es el disco que no se debió haber grabado. Digo, yo sé que estaban en una gira de reencuentro, trataron de inclusive meterle algo como, no sé, tipo blues, no sé la verdad qué quisieron hacer. Vuelvo a insistir, fuera de los discos de los que ya hablamos y de la compilación que llega hasta 1991, yo creo que es lo único que vale la pena. De 1999, hay una canción que se llama Over the Edge, que yo creo que es la que vale la pena, pero ahí en fuera todo el disco es... No, simplemente entiendes de que hicieron un regreso, entiendes de que se juntaron para tratar de recuperar algo de su platicada, pero pues simplemente ya no están ni en su momento. El glam metal no fue una propuesta que se caracterizara por la virtuosidad de sus interpretaciones y de repente llegan a tratar de hacer eso y pues no les sale, simplemente se dan cuenta de las limitaciones propias del género, se dan cuenta de las limitaciones de inclusive de los mismos intérpretes y aunque Warren Martín se me hace buen guitarrista, aquí simplemente no halló la fórmula. Y bueno, es un disco que a mí en lo personal se me hace pues lo mejor, lo más anodino que tiene Rat en su discografía y así lo considero. Sí, un disco raro. Diego. También, no, nada que opinar. Se me hace raro un disco de 50 minutos con una disquera nueva, con músicos como Jack Blades, que es un tipazo, como Jack Russell, y la verdad, sale esto. No, la verdad, a mí en lo particular, no sé si hablar mal, porque un disco lo tienes que oír a veces 1, 2, 3 veces y puede que te enganchen 2 o 3 canciones. No le di ni siquiera una oportunidad de escucharlo completo. Dije, no, Sí, se acabó. Sí, pero la fórmula les falló, ya no pudieron repetir. Enrique.
Mute. Te pasó lo mismo que a mí, estás en mute. Perdón. Sí, es el momento más bajo de la banda, el momento más bajo, en todos los sentidos. Aparecen oficialmente como cuarteto con algunos músicos invitados. Pues sí, no sé si ya también pesaba demasiado el nombre, entonces los fans de Rat lo escucharon y les decepcionó. Este disco fue muy mal calificado en todas partes, le daban en una escala de 10 sacaba 4, 5, en una escala de 5 estrellas le ponían 2, entonces sí, no hay mucho que agregar. Ese tema que menciona Alejandro de Over the Edge, que es el que abre, es el momento ahí más o menos decente en donde se nota que tratan de hacer, vamos a hacer algo que suene así noventero, más o menos suena ahí medio alternativo, pero pues no, sí se queda muy por debajo de la discografía de Rat. De la escografía. Pues sí, Muy ahí abajo. sí es la decadencia, pero en el siguiente ya, espero, por ahí comentaban que iban a sacar un nuevo disco para el 2020, con lo de la pandemia, la cuarentena se retrasó y parece que lo quieren sacar o editar para finales de este año. Pero bueno, hay muchos sitios, muchos portales, hay muchas entrevistas y Stephen Percy da un voto de confianza a este nuevo disco. Pero en el 2010 viene un regreso y aquí cabe destacar pues el ingreso simplemente de Carlos Cavazo, justamente en las guitarras y en las voces de atrás. Alejandro, Infestation. Bueno, además falta este boleto, falta la ida Sí, en 2000. el 2010. Sí, no manches, en el año 2000, diciembre del 2000, ahí fue la primera vez que Rat viene aquí, que iba a la Ciudad de México. Venían de Guadalajara. Tú fuiste, no, yo fui aquí al de No, yo México, fui al de México, pero sabía que un día antes estuvieron en el Hard Rock Live de de Guadalajara. Guadalajara. Pero, o sea, como te digo al principio del programa, ni fu ni fa, fue. En el 2000, No lo recuerdo. ¿En el 2000? Sí. No lo muy recuerdo. mal momento para Rat para venir. Pues sí, y ni como un concierto tan malo, fue nada más por el comprobante, por estar ahí presente. Pero ¿a poco no cantaste Wanted Man, no cantaste Lack of Communication? Sí, por supuesto. Sí, la de Nobody Runs for Free, que también tocaron muy chido. Oye, ¿y tocaron algo del disco del 99? Porque no, México viene con esa gira, ¿no? Pero fíjate que por las bandas y por esa parte de los hits, creo que no, según yo no tocaron del 99 algunos tracks de ese Rat, pero bueno, eran pues covers, o sea, estaba escuchando covers de Rat en otra voz, a fin de cuentas, ¿no? Una banda tributo. Sí, un tributo, pero bueno, me gustó, hasta ahí nada más, ni fu ni fa, un concierto bueno. Vámonos, Alejandro, al Infestation. Fíjate que este disco, esa también es una rareza, no se parece en nada a lo que habían sacado. Obviamente la guitarra de Carlos Cavazo pues, suena distinta, suena muy particular, pero ahí la producción es mucho mejor que la anterior. De hecho, Ted Jensen vuelve a hacer la masterización en su estudio y eso siempre es garantía de que te da un buen producto final. Entonces, en ese sentido, les alcanzó para traer a Ted Jensen. Entonces, querían sonar bien. Es un disco que pues ya está totalmente atemporal a lo que estaba pasando. Rat ya no vive su momento y no lo ha vivido desde hace prácticamente 30 años. Entonces, eso de que estén pensando sacar un nuevo disco, híjole, se me hace muy arriesgado porque yo creo que es una banda que ya puede vivir tranquilamente de hacer giras no tan importantes, pues siguiendo la fórmula que ha seguido y no creo que un disco nuevo les vaya a capitalizar en algo distinto, un tema que pegue, etcétera. Entonces yo creo que se pueden quedar con su fórmula de seguir tocando estas temas que todo el mundo conoce, ser a lo mejor abridor de alguien más, venir en giras en algún festival y quedarse con ese tipo. Este disco
aunque no se me hace malo, de hecho se me hace mucho mejor, pero muchísimo mejor que el anterior, ya suena totalmente, lo que digo, atemporal. Sí suena renovado en el sentido que se oye ya 2000ero, porque es 2010, pero pues ya no es el rap, ya no está ni el vocalista, ya no están con parte de la banda. Digo, aunque Steven Percy ya se volvió a reunir con ellos a partir del 2016 y el cubano Crucier ya está también con ellos, pues ya nada más son las remembranzas, ya queda nada más la nostalgia de tenerlo. Entonces que se queden así con eso de nostalgia. Si sacan el disco, bueno, habrá que escucharlo. No creo que sea mejor que esto que nos produjeron, simplemente porque los músicos ya no son los mismos, entonces no creo que sea tan bien recibido. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir, Carlos? Este disco me gustó a secas. Se me hace un disco para decir que es, no sé, un intento para tratar de decir, sacamos algo en los 2000 que fue algo digno, y a lo mejor serviría como un cerrojazo digno a una carrera que en su momento fue brillante, pero que se quedó en eso nada más. Y bueno, hablando de qué le podía deparar el futuro a Rat, yo creo que el circuito de la nostalgia, y de ahí no van a pasar. ¿Sí? El glam metal en eso se quedó, pocas bandas trascendieron. De hecho, yo creo que la única que realmente trascendió de buena manera fue Motley Crue. Y Motley Crue lo hizo más por cuestiones de publicidad, inclusive de escándalos que aprovecharon muy bien, de retomar ciertas hasta memorias con su última película que hicieron y se han mantenido. Yo creo que son los únicos. Ya si hablas de Rat, de Poison, de Wasp, de todos los que le siguieron, yo creo que se quedan reservados al circuito de la nostalgia. Yo que sé que estoy muy duro decirlo de bandas que a lo mejor nos gustaron en ese momento. Y Motley está oficialmente retirado, ¿no? Sí, exactamente. Además, o sea, pero es la que sobrevivió y están oficialmente retirados. Entonces, es duro hablar porque son bandas que en su momento nos gustaron, vivimos con ellas, pero su lugar está ahí en el circuito de la nostalgia y bueno, así las vamos a recordar. Me gusta mucho la parte de ir a ver una banda que te toque los éxitos y que pues, pueda hacerte pasar un rato agradable, pero sabes que ya no te va a regalar algo distinto, algo que trascienda, algo que te llene. Y pues bueno, así es. Y bueno, con esto terminamos la discografía de Rat, que realmente es poca y que todo se basa en su época ochentera. Pues sí, así es correcto. Diego, Infestation. Fíjate que antes de hablar de ese disco, quiero enseñarles, me encontré el otro día, ves que esta época de COVID, estás en tu casa, te pones a escudriñar entre tus recuerdos. Encontré cuando no vivía en México, que coleccionaba boletos, hoy ya en día ya no colecciono. Aquí tengo boletos de los Knicks, de Iron Maiden, de Overkill, de los Yankees, de Nightwish, de Ice Earth, de Prince, de Chicago Wind and Fire, Dream Theater, Aerosmith con Kiss, los Mets, Iron Maiden, No Doubt, Ice Earth, y que es el que quiero enseñarles, ya rompí esto, es el mismo que tienes tú, pero firmado por John Corabi. Ah, qué fregón. Sí, Hard Rock Live, y pues bueno, sí me gustó este disco de Infestation, y totalmente de acuerdo con Alejandro, lo que puede hacer Rat ahorita es justo lo que hizo en México en el último festival que vino, que entiendo que fue el Domination, ¿no? Presentarte en un festival de formato de metal, en donde si eres metalero tienes que ir, y si te quieres ir a la nostalgia, vete a ver a Rat. El último que tuvimos fue el Hell and Heaven allá en Toluca, y vimos una banda japonesa muy buena que se llama Loudness, ¿no? Que nunca había venido a México, y los fans estaban encantados con ver a Akira Takasaki por primera vez en vivo en México. Es lo mismo con Rat, ¿no? Ver a Stephen Pearcy, a Warren DeMartini, y creo que hasta les fue mal, ¿no? No creo que pero bueno, este disco me gustan un par de canciones, lo tengo, pero más bien yo lo que esperaría es que Rat, si va a seguir tocando, primero que arreglen su bronca legal, porque está el Bobby Brotzer Rat y el otro Rat con Stephen Pearcy,
y que hagan algo decente y que envejezcan con dignidad, ¿no? Eso es lo último que puedo decir. Pues sí, gracias. Enrique. Sí, este no es un mal. Tengo el micrófono. Sí, no es un mal disco, no es un mal regreso, se queda por debajo de otros regresos que hemos visto, sobre todo en esta década del 2010 para acá, en esta última década vimos buenos discos de Saxon, de Accept, de Queensryche, haciendo buenos regresos para bandas que habían tenido 20 años muy malos. Rat también los tuvo, también tuvo esos 20 años anteriores muy malos, pero pues este disco es un levantón un poquito decente, sí es mejor disco que el disco epónimo Rat del 99, pero pues tampoco nada sorprendente, nada extraordinario, ¿no? Suena más actual, suena más fresco, la producción desde que entra la primera guitarra suena a otra época, suena a un Rat más actual, pero no sorprende en ninguna parte y coincido con lo que ya mencionaron Alejandro y Diego, sí es una banda pues tal vez para que aproveche esas ocasiones, algunas invitaciones por ahí a festivales, el circuito de la nostalgia, en donde muchas bandas se han quedado y de repente les va bien, ya no son una banda de arena, serán una banda para una cantidad de espectadores mucho más reducida, pero pues ya, a vivir de sus viejas glorias, que a lo mejor fueron pocas, pero en su momento sí fueron muy importantes y sí influenciaron a otras bandas. A lo mejor la Sí, participación de Cavazo fue notorio, fue curioso, ¿no? Porque, pues, Cavazo lo conocimos todos con esos, con Quiet Riot, esas canciones que no eran de Quiet Riot, pero que vendieron muchísimo. Entonces, pues es como que dato curioso ahí, ¿no? Sí, no te acuerdo. Bueno, y lo que pasó con Quiet Riot también fue algo similar, ¿no? La nueva alineación, creo que nada más quedaba Frankie Banali, ¿no? Y era otra banda, aunque tocaban covers, porque eran covers de Slade. Quiet Riot, pues era otra banda, sonaban mal, sonaban raro, no eran ni los guitarristas, no eran el sonido clásico, pero bueno, así sucedió con Brad. Vámonos, llegamos al final de este programa, nos despedimos, Alejandro. No, pues gracias por la invitación. Antes que nada, vamos a hacer un autocomercial. El próximo sábado vamos a presentar en Radio Universidad el nuevo disco de AC/DC, el de Power Up. Y pues con una banda que me gusta muchísimo, entonces lo estoy estudiando con todo este disco. 5:30, Radio Universidad, 89.5 de FM. Entonces, si nos pueden escuchar, les agradecería mucho sus comentarios, a ver qué les pareció el programa. Yo por lo pronto estoy muy contento de presentar este disco en vivo. Ya presentamos el de Pretenders hace 3 semanas, el nuevo, y ya habíamos tenido programa, hicimos de AC/DC, entonces... Si ¿Es Radio de ¿Perdón? Universidad de Querétaro? Sí, Radio WAC. Perdón, ¿Sí? Radio Universidad, Querétaro, Radio WAC. Pero se puede escuchar por TuneIn Radio, ¿no? O en algún otro lugar. Sí. ¿Sí? Es correcto. Les voy a mandar ahí la información en el chat para que lo Sí. tengan, pero si pueden escucharlo, se los agradecería. Y bueno, cerrar con esto de Rat. Mira, a mí el glam metal o el hair metal o el pop metal, como le llamaron en muchas de sus acepciones, se me hace el más, ¿cómo se llama? El menos trascendente de los estilos del metal. El metal en sí mismo es un gran universo y me he topado con libros que lo ponen a nivel de un fenómeno social impresionante. Entonces yo estoy de acuerdo en muchas cosas porque ha impactado no solamente la escena de la música, sino culturalmente escenas metaleras en diferentes lugares de Europa, inclusive del Medio Oriente, en Japón, en esos lados, no se diga en Norteamérica, en Latinoamérica han tenido su lugar especial, ¿no? El glam metal se me hace el menos trascendente en cuanto a propuestas. Se me hizo un movimiento muy popular, demasiado popular a mi gusto, pero que no tiene la trascendencia de otros géneros, de otras bandas. Y el resultado, pues ahí está, ¿no? Son bandas que no van a trascender más. Y me quedo con lo que dije al principio. En un libro como este, donde te están explicando la historia del heavy metal, empiezan explicándote o te explican muy bien la parte del contexto de Los Ángeles con el glam metal,
en los años 80. Fuera de ahí, todo se queda como pie de página, como referencia, como que le abrieron a esta banda que estaba aquí y nada más. Yo creo que es lo que representó ese movimiento, y Rat representa fielmente todo esto. Se me hizo una banda que tenía para dar más, tenía una propuesta muy distinta a muchas de las bandas porque tenía una doble guitarra, cosa rara una doble guitarra fija, cosa rara en un grupo de glam metal, pero que no la utilizó, no la explotó como debería. Y me voy a quedar con eso. Rat, una banda que tuvo su muy buen momento ochentero, que tuvo uno de los discos más trascendentes en la parte del glam metal, pero que se quedó ahí y que desgraciadamente se va a quedar como eso, como esa referencia, y que ahorita pertenece, y no creo que salga de ahí, en el circuito de la nostalgia, de lo que vamos a recordar, y que va a ser importante para fans como nosotros, que vivimos, crecimos con estas bandas y las conocemos. Pero yo creo que pasa nuestra generación y va a pasar el momento de estas bandas y no van a ser recordados por algo como eso. Pero agradezco la plática. También es importante pues repasar bandas que no nos gustan tanto, que no nos somos tan fans, y me quedo con eso. Gracias. Y Enrique, Diego, Carlos, siempre es un gusto platicar con ustedes, y a todos los que se conectaron les mando un abrazo. Marce, que estás ahí, y te mando un abrazo. Es un amigo que siempre nos oye desde Monterrey. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Diego, despedida. Pues muchas gracias. Fue una gran noche de nostalgia. Rat, pues como tú bien dices, yo lo recuerdo con mucho cariño porque fueron grandes épocas que yo pasé en los 80s con esta banda, escuchándola una y otra vez. Nunca tanto como Kiss, nunca tanto como Maiden, pero ahí estaba Rat, ¿no? Oye, respondiendo a tu pregunta, Alex, cuando vinieron a México tocaron 2 canciones del disco de 99, el Talk of War, y tocaron Over the Edge. Y caso curioso, You're in Love y Lack of Communication las cantó Corabi, y sí cantó. Entonces, bueno, ahí está. Y por ahí hay una excepción de la señorita María del Carmen Cantalapiedra, que dice que no hable mal de Sebastián. Tienes que verlo ahorita. Yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, no me gustan los hombres, pero reconozco que el niño era una muñeca en los 80s, cuando salió ese 89 Live y todo. Era una muñeca de porcelana. Tú velo ahorita y parece señor que le pega a sus hijos borracho diario, ¿no? Entonces, véanlo. Pero vino al Kiss Lounge hace 3 o 4 años, ¿no? ¿Sí supieron? Sí, en diciembre. No fui. Sí, yo además contacté a Kiko, contacté al Kiss Lounge y dije, no, pues estaría bien ir a Sebastián Bach. No, pendejos, creo que como 6,000 pesos, 5,000 pesos para ir a ver ese bodrio. No puede ser. Creo que no fue, ¿eh? Sí, yo prefiero ver a Skid Row con el otro vocalista que tiene el tejano gordito que a Sebastián. Pero bueno. Sí, se pasaron. Estuvo mejor el Reaper. El de Reaper. Sí, pero bueno, la decadencia de Sebastián Bach, yo lo vi, afortunadamente lo vi en Canadá, en una gira, muy, muy buen concierto, Sebastián Bach enterito, al 100%, fue un concierto que me dejó totalmente satisfecho, inolvidable, conciertazo. Pero eso fue justamente en el año 2000, y ahora pues 21 años después, o 18, 19, pues ya no es lo mismo. Muchas gracias. Enrique, la despedida. Pues fíjate que a mí particularmente me molestaba un poco que se refirieran a este género como glam metal, y peor aún cuando le decían hair metal, ¿no? Metal cabello, ¿no? Como porque siempre me parecía que era, ¿cómo decirlo? Que era como denostarlo, que era despectivo, que era como, si se describiera un movimiento en el que eran más importantes otras cosas que la misma música. Y también me molestaba porque se metía en este mismo cajón a bandas que sí me gustan mucho, como Skid Row. Para mí Skid Row es una banda de hard rock y heavy metal, pero como sale su primer disco en el 89, a la gente que le gusta etiquetar todo, pues la metió con las bandas de glam metal, ¿no? A los propios Guns N' Roses, que tampoco soy no soy muy fan, pero sus primeros discos son bastante buenos. Siento que tampoco nunca fueron una banda de glam metal, en todo caso eran una banda de hard rock o de rock and roll, pero que muchas veces se utilizaba el término para meter a todas las bandas que fueran de Estados Unidos y fueran de esa época. Pero bueno, finalmente ya volviendo a este punto,
por algo es que sí se siguió utilizando el término glam metal, no solo se le decía así hace 30 años, se le sigue diciendo igual, y pues tristemente nos encontramos en que en la mayoría de los casos se trata de un movimiento en el que si bien no era la música un asunto tan secundario, es decir, no es que fueran otras cosas más importantes que la música, sí fue una propuesta limitada que no tuvo ya, pues que no sobrevivió. Hubo otros géneros como el thrash, que a lo mejor también en un principio parecía limitado y parecía monótono, que se sobrepuso muy bien a las décadas y que en los 90s y en los 2000 nos presentaron cosas nuevas. Pero bueno, en el thrash funcionó, en el heavy metal funcionó, en el power metal funcionó y en el glam metal, pues no funcionó. Ahí se queda la nostalgia. Pero bueno, esos primeros discazos. Ni hablar, muy buen programa, muchas gracias, muchas gracias. Otro comercial, quienes puedan conectarse mañana ahí en el Facebook, a la charla la página se llama Mi Generación, Enrique, ahí participa Enrique y otros compadres ahí de él, y se ponen muy buenas las charlas, muy buenas charlas, ya mañana sabremos el tema, son muy interesantes, y pues muchas ganas, yo creo que para desvelarse el próximo lunes, porque vamos a hablar, creo que el programa va a ser un poco largo, vamos a hablar sobre Queen. Lalo Galloso, muchas gracias. Si quieres comentar algo, si no, pues muchas gracias por conectarte. Yo sé que eres un fan number one de Rat, y muchas gracias por escucharnos, y nos vemos el próximo lunes. Nos vemos. Muchas gracias. Yes. Adiós. Yes. Buenas noches.